Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en esta noche de oración. Le damos gracias al Señor porque nos permite en su misericordia estar aquí reunidos una vez más, un día más, delante de la presencia de Él, hermanos. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que sea Él el que en esta hora, pues, el que nos hable a través de su palabra en ese corto pensamiento. Y que sea el que derrame bendiciones en cada una de nuestras vidas, hermanos. Démosle la gloria a Él. Sean bienvenidos aquellos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, hermanos de la iglesia, hermanos de las filiales de México, de El Salvador, donde quiera que estén reunidos, hermanos, viéndonos. Les enviamos este saludo de la Iglesia de Restauración. Vamos a orar primeramente y luego vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Pero vamos a orar primeramente. Digámosle: Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, por ese amor tan inmenso que tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque nos permites la vida, Señor, y nos das la oportunidad de acercarnos a tu presencia, Señor, con libertad, Dios mío. Nos has dado ese acceso, Señor, que podemos venir a tus pies, Señor. En el momento que nosotros nos dispongamos, Señor, tú estás presto para escuchar nuestro clamor, para oír nuestras súplicas, Señor, y para recibir nuestras ofrendas de alabanza, Señor. Gracias, Dios mío. Yo te pido, Señor, bendiciones para cada uno de mis hermanos, Señor, que se sintonizan. Te pido, Padre, que bendiga sus hogares, donde quieras que ellos se encuentren, Señor. Seas tú el que estés derramando bendiciones sobre cada uno de ellos, Señor. Te pido, Padre, que les fortalezcas. Te pido, Señor, que aumentes su fe, Señor, que les des esa paciencia, Señor, para esperarte, para estar firme, Señor, en tu camino, para estar atentos, Señor, siempre a ese llamado maravilloso que tú nos has hecho, Señor. Gracias, Dios mío, porque en la cruz del Calvario, Señor, perdonaste nuestros pecados. Con tu sangre, Señor, lavaste todas nuestras culpas, Señor. Pero también, Padre bueno, al confesar tu nombre, tú nos hiciste hijos del Padre maravilloso. Nos diste ese privilegio, Señor, de ser llamados hijos de Dios. Porque te confesamos, porque te creemos, Señor. Todos los que creen en tu nombre son hijos del Altísimo. Oh, bendito seas, papá. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tus versículos que vamos a leer, Señor. Que tu palabra, Dios mío, lleve libertad, lleve vida eterna. Que tu palabra lleve, Dios mío, ese consuelo y esa medicina que necesitan nuestros corazones, Señor. La fortaleza que necesita nuestra alma, Señor. Nuestro espíritu, Señor, se vivifique a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Háblanos. Queremos oír tu voz, Señor. A ti la gloria, Padre. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo número 11, del versículo 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también a los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos, comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba, dice, orando en la ciudad de Chiope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba, dice, hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles, aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro e inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces
y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron, vamos a dejar hasta ahí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hasta del 1 al 11. Amén. Aquí, hermanos, en esta lectura que hemos estudiado, en el versículo 11 dice, Pedro explica su comportamiento. Amén. Y creo que fue clara un poco la lectura cuando nos dice ahí en el versículo, creo que es el versículo 4, el que dice, no, es el versículo número 2, dice que, así que cuando Pedro subió, dice, a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo, entraste en casa de hombres y circuncisos y comiste con ellos. Fíjese lo que le estaban diciendo a Pedro. Pero es un poco comprendible, hermanos, lo que estaba pasando y lo que le estaban replicando a Pedro, porque si nosotros nos damos cuenta, los israelitas tenían la costumbre, y los judíos más que todo, tenían la costumbre muy arraigada, y ellos defendían mucho su fe. Y la fe de ellos pues comenzaba desde que ellos tenían 8 días de nacidos. Dice que ellos iban y eran circuncidados. Eran presentados al templo y los circuncidaban a los 8 días. Entonces ellos eran circuncidados. Esa era una señal de que eran hijos de Dios, que eran hermanos israelitas de nacimiento. El circuncidarse era una señal de pacto para el pueblo de Israel. Era una señal que ellos tenían, que incluso los pueblos vecinos incluso los enemigos que tenía Israel a veces se burlaban de ellos porque les decían que se mutilaban su cuerpo. Pero porque ellos no entendían cuál era qué significaba esta señal, o qué significaba, hermanos, la circuncisión para los israelitas. Entonces era una señal de pacto, era algo que Dios les había establecido a ellos, que tenían que circuncidarlos a los 8 días de haber nacido. Jesús mismo, hermanos, fue presentado al templo y fue circuncidado. ¿Se acuerda cuando el Señor fue presentado allá en el templo y hermanos, se cumplió la profecía de aquel hombre que le habían dicho que no iba a ver la muerte mientras no conociera al Mesías? Amén. Y todo se cumple, hermanos, en la palabra de Dios, porque todo lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra fue a cumplir la palabra del Padre. Y comenzó, hermanos, haciendo cumplir la ley. Por eso nosotros no podemos decir de que Jesús vino a ponerse en contra de la ley, ni a hacer nada en contra de la ley. Más lo contrario, Jesús vino a establecer, hermanos, la ley, y más bien a darle final a la ley, pero a través de él, a través de la obediencia que él, marcó en esta tierra, ¿verdad? Pero si nosotros nos dejamos guiar por la palabra y vemos a través de la palabra, Jesús cumplió la ley a perfección. Porque lo primero que Jesús hizo fue amar al Señor, su Dios, con todo su corazón. O sea, lo que Jesús vino a hacer a la tierra fue a obedecer al Padre. Hizo la voluntad del Padre, hizo la voluntad de Dios tal y como había sido predestinado para él. La cumplió a cabalidad. Otra cosa que Jesús hizo, y creo que ahí fue donde más se enfocó él, fue en amar al prójimo. Jesús amó al prójimo de tal manera, hermanos, que no negó su vida para darnos vida eterna a nosotros, para perdonar nuestros pecados. Imagínense. Entonces, Jesús es un modelo en el cual podemos ver nosotros que la ley se cumplió a cabalidad. Amó a Dios, al Padre, con todo su corazón, y amó al prójimo, hermanos, como queriendo salvarlo. Fíjese, esa es la palabra. Como queriendo darle vida eterna al prójimo, como queriendo hacer sobrevivir al prójimo. De esa manera Jesús amó al prójimo. Lo amó de tal manera que, hermanos, dice la Biblia que él no renegó ni tampoco dijo nada cuando era llevado camino a la cruz de Calvario. Cuando lo iban a crucificar, él no dijo nada. Se quedó callado, dice que cerró su boca y como cordero fue llevado al matadero, dice. Amén. Entonces, obediente hasta lo último, hermano. Nadie ha sido más obediente que el Señor. Quizás no va a existir nadie, porque obediente hasta lo último. Amén.
Él obedeció en todo al Padre. Él hizo todas las cosas hasta que se cumplieron, porque era su dedicación. Amén. Pero fíjese, en este caso está hablando de algo diferente. De algo diferente. Algo que era ajeno a los israelitas. Y el problema de los israelitas y de los judíos era que eran personas celosas de lo que ellos creían y lo que ellos pensaban hacer. Incluso más atrás, yo creo que en el capítulo 9, habla de la conversión de Saulo, cuando dice que Saulo, dice, respirando amenazas de muerte, perseguía a la iglesia, dice. Dice que él fue testigo cuando mataron y apedrearon a Esteban, y a sus pies, dice, arrojaron las ropas de Esteban, a los pies de cierto hombre llamado Saulo. Fíjese, entonces, fue testigo, pero todo esto Pablo lo hacía equivocadamente, pensando en que defendía su fe. Amén. En que él creía que lo que estaban haciendo los seguidores de Jesús, los discípulos, la iglesia de Cristo, era profanando la fe de los judíos. Porque lo que comenzó, cuando se comenzó a predicar el evangelio, después de que Cristo ascendió hacia arriba, comenzaron a predicar y predicaban únicamente en Jerusalén. Comenzaron a predicar en la ciudad. Entonces, cuando comenzaron a predicarles a los judíos y comenzaron a convertirse, los primeros que se convirtieron fueron judíos. Por eso es que Jesús dijo, fíjese, cuando se iba a ir, y me seréis testigos, dijo, en Samaria, en Judea, en Jerusalén, dijo, y en todo el mundo, dijo después. ¿Verdad? Entonces, ellos estaban cumpliendo la palabra de Dios al ser testigos de Jesús en Israel, a ser testigos de Jesús en Judea. Amén. Porque era ahí donde tenían que comenzar a predicar. Pero cuando comenzaron, hermanos, a predicar los apóstoles, dice la Biblia aquí en el libro de los Hechos, de que hacían milagros y prodigios, dice, maravillosos. Era tan fuerte, hermanos, la presencia de Dios y el respaldo de Dios y el respaldo del Espíritu Santo después de que descendió en el gran Pentecostés sobre los apóstoles y sobre aquellos que predicaban, que dice la palabra que no solamente eran sanados cuando ellos les ponían las manos, sino que dice que aún con la sombra de ellos caminaban por las calles y los enfermos eran sanos, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los demonios salían huyendo, porque eran cosas maravillosas las que hacían. Cuando Esteban fue apedreado, dice que ostentaba milagros y prodigios, dice, y dice que hablaba poderosamente la palabra de Dios y contendía con todo, dice, y no podían resistir la sabiduría que había en él, porque había respaldo del Espíritu en él. Entonces, la gente estaba creyendo, estaban creciendo porque los judíos se estaban convirtiendo. Amén. Pero en esta ocasión, llegan a este lugar donde dice que Pedro explica, dice, su comportamiento. Amén. Dice que, amén, hermanos, dice que los apóstoles, dice, y los hermanos de toda Judea, fíjese, de toda Judea, se enteraron, dice, de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahí comenzó el problema. Ahí comenzaron ellos a sentirse celosos. Los de Judea comenzaron a sentirse celosos y vieron también de que los gentiles estaban recibiendo la palabra de Dios. Y dice, y había, dice, recibido la palabra de Dios, dice. Así que cuando Pedro subió, dice, a Jerusalén, cuando Pedro subió a la iglesia central de Jerusalén, donde él enseñaba, donde se reunía la mayor cantidad de judíos, dice que los defensores, dice, de la circuncisión, lo criticaron, diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Fíjese lo que le dijeron. Okay. Ellos no le dijeron, Pedro, es cierto que también los gentiles están recibiendo la palabra. Ni siquiera, hermanos, se tomaron el
la molestia de decirle: Pedro, ¿es verdad que en tu primer discurso se convirtieron 3,000 personas? No le dijeron eso. Estaban más preocupados por lo que ellos creían, por lo que ellos pensaban que estaba bien. Estaban diciendo: bueno, entraste a una casa de hombres que ni siquiera se identifican con Dios, ni siquiera han hecho el sacrificio que nosotros hemos hecho, porque muchas veces pasa eso, hermano, que nosotros pensamos que por lo que hemos hecho nosotros, que por lo que hemos hecho en nuestras capacidades, por nuestra manera de comportarnos delante de Dios, por nuestra manera, por nuestra entrega quizás delante de Dios, pensamos que somos más merecedores que otros. Eso era lo que pensaban ellos. Pensaban que ellos habían hecho el sacrificio suficiente como para sentirse más cercanos a Dios, más con oportunidades delante de Dios, más merecedores de la gracia de Dios y de la palabra de Dios. O sea, ya habían aceptado a Cristo. Habían entendido de que Cristo había muerto en la cruz de Calvario. Lo habían reconocido como el Mesías. Lo habían conocido como el Salvador, como el Cristo. Pero el problema es que seguían arraigadas ahí sus costumbres y su religiosidad. O sea, su manera de pensar de cómo se hacen las cosas delante de Dios estaba arraigada ahí. Porque muchas veces estamos tan equivocados, hermanos, y pensamos que la única manera perfecta quizás, y que la manera correcta es la que nosotros practicamos, es lo que nosotros hacemos. Pero aquí es donde comienza Pedro a narrarles y les dice. Entonces dice, Pedro comenzó a explicarles paso a paso, dice, lo que había sucedido. Dice, yo estaba, dice, orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía, dice, algo parecido a una gran sábana, y que suspendida por las 4 puntas bajaba hasta donde yo estaba. Fíjese la visión que él tuvo. Pero aquí en el capítulo número 10 dice, en el capítulo 10, en el versículo 9 dice, fíjese, aquí voy a explicarles un poquito lo que Pedro estaba haciendo cuando recibió la visión de lo que está hablando ahorita, cuando vio la manta esa que bajaba, dice, que era de las 4, dice, de las 4, que venía sostenida de las 4 puntas, dice. Dice, y bajaba hasta donde yo estaba, dice. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves, dice. Luego oí una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Fíjese. Aquí en este capítulo 10 dice, dice, Cornelio manda a llamar a Pedro, pero dice que Pedro, antes de recibir a aquellos hombres que Cornelio había mandado, dice que tuvo una visión, dice, al día siguiente, dice, mientras ellos iban, dice, de camino y se acercaban, dice, a la ciudad, Pedro subió a la azotea, dice, para orar. Era casi el mediodía y tuvo hambre, fíjese, ahí está el punto, tuvo hambre, dice, y quiso, dice, algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio del cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella, dice, había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Y aquí también la voz le dice, levántate, Pedro, mata y come. Fíjese. Pero aquí dice que antes de subir a la azotea, él dice que él iba a subir para orar a la azotea. O sea, él subía para orar en secreto. Él tenía su momento de orar. Pero yo me imagino, hermanos, que en este día él estaba en ayuno. Porque ya era tarde. Y dice que tuvo hambre. Entonces, como tuvo hambre, se detuvo de no ir a la azotea a orar. Y ahí le estaban preparando de comer cuando tuvo la visión, el éxtasis que él dice. Entonces, ahora, fíjese ¿cómo decirle? Cómo Dios prepara las cosas, ¿verdad?
lo primero que él iba a orar al Señor, pero tuvo hambre. Entonces, como él tuvo hambre, se detuvo para que le prepararan algo de comer. En lo que le estaban preparando de comer, él vio esa visión, ese éxtasis, ese momento que Dios le permitió ver aquella visión donde bajaba aquello. Pero fíjese, lo que Dios le ofreció Dios le ofreció lo que él necesitaba comer. Pero ahí es donde le digo que va lo contradictorio, ¿va? Porque lo que él tenía era hambre. Entonces Dios viene y le ofrece y le dice, le va a dar de comer. Entonces aquí es donde entra, dice, de ninguna manera, dice, Señor, dice, jamás dice, ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Fíjese, por eso le digo que ellos estaban bien arraigados en su costumbre, estaban bien, ¿cómo decirle?, confiados en lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era perfecto, porque la voz del que le estaba hablando de arriba, fíjese, le estaba diciendo, Pedro, mata y come, le estaba diciendo el Señor, o le estaba diciendo un ángel en la visión, mata y come. Le estaban dando una orden a él, le estaban diciendo, puedes comer lo que tú quieras. Y él dijo, jamás, fíjese, jamás, de ninguna manera, dice, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Y hermanos, era creíble eso, era creíble. Ellos se cuidaban tanto de que no comían cualquier cosa. Ellos antes de comer los alimentos los revisaban y decían, veían qué tipo de alimento era el que comían. Y más que todo, este cuidado era con las carnes, con los mariscos y con las aves. Ellos revisaban y preguntaban qué tipo de animal era, más si era fuera de Jerusalén, si estaban fuera de su país, ellos preguntaban porque tenían miedo a contaminarse, porque al contaminarse ellos sentían que ofendían a Dios. Y estaban en lo correcto, porque era lo que ellos acostumbraban a hacer, era lo que Dios les había dicho desde el principio, que pues que no era permitido que lo hicieran, que para eso habían animales puros y limpios, los cuales ellos podían consumir y comer, incluso los que podían ofrecerle a Dios. Pero dice, pero por segunda vez insistió la voz del cielo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Fíjese, ahí está la aclaración. Y aquí es donde entró el punto, hermano, y más bien esa fue la base en la que Pedro se agarró un poco más para poder explicarles a estos hermanos. ¿Verdad? Y les dice, el Señor me dijo esto, fíjese, porque ahí les está explicando. Y dice, esto sucedió, dice, 3 veces. Y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento, dice, se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados, dice, a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos, sin dudar, fíjese. También fueron, dice, conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel, dice, que le dijo, y ahí explica, hermanos, dónde estaba Pedro, que lo había mandado a llamar, le había dado la calle donde él estaba y todo. Pero lo más importante, fíjense, es lo que les dice en el versículo número 16, dice, entonces recordé, dice, lo que había dicho el Señor. Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el don que a nosotros, al creer el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Dice, al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha dado Dios, dice, el arrepentimiento para vida. Amén. Fue necesario que Pedro les narrara todo esto. Y fíjense, no solo eso, sino que les dice estos 6 hermanos que iban conmigo.
O sea, les dice, tengo testigos. O sea, no es por cualquier cosa que yo he decidido juntarme con ellos. O sea, si yo me he juntado con ellos es porque Dios los escogió. Fíjese, primeramente Dios, para convencer a Pedro, tuvo que mostrarle aquel lienzo que bajaba del cielo, amarrado de las 4 puntas, bajaba hacia la tierra. Y, hermano, mostrarle los animales impuros y decirle, mata y come. Confía. Y él todavía se atreve a decirle, jamás cosa inmunda ha entrado a mi boca. Impuro e inmundo. Le dice, Pedro, ¿por qué llamas inmundo lo que yo he limpiado? Entonces, primeramente, antes de Pedro convencer a estos de la circuncisión, fue convencido él a través de Dios. Porque, hermanos, puede ser que nosotros quizás hayamos conocido al Señor, quizás le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, quizás, hermanos, incluso hayamos recibido el don del Espíritu Santo, pero aún sigan arraigados, hermanos, ese tipo de pensamientos que quizás no están de acuerdo con Dios. ¿A qué me refiero? A que muchas veces nosotros decimos, no, es que nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Nosotros estamos en lo correcto. Y puede ser que en algunas ocasiones, hermanos, tengamos razón, porque en algunas ocasiones es cierto que hay personas que se meten cosas en la cabeza que no van de acuerdo con la palabra. Pero todo aquel que confiesa a Jesucristo, que recibe el Espíritu Santo, que guarda la palabra de Dios, que guarda, hermanos, cada una de las palabras que están en este libro sagrado, que obedecen fielmente a Dios, esos son hijos de Dios también. Y aunque pertenezcan a otra congregación, aunque pertenezcan a otra denominación, aunque pertenezcan a otro idioma, son hijos de Dios. Amén. Entonces, Pedro tuvo que darse a la tarea de convencer a estos de la circuncisión que estaban errados, que estaban equivocados. Y, hermanos, ver esa multitud que se convirtió de un solo golpe en la casa de Cornelio, imagínense, ¿verdad? ¿Cuántos se convirtieron ahí? Se convirtió una multitud, dice como 3,000. Y lo más sorprendente, hermanos, es que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados. Que Pedro tuvo que decir, pues, ¿qué impide que estos que han sido llenos del Espíritu, bautizados por el Espíritu, qué impide que sean bautizados en agua? Entonces, había todas las evidencias, hermanos, de que Dios quería hacer las cosas así, que Dios quería compartir su buena noticia con todo el mundo, que muchas veces nosotros, hermanos, quizás decimos en nuestra mente, no, es que este no cree nada, esta persona he tratado por 10 años, ya llevo casi toda la vida lo conozco y viera qué incrédulo es, viera qué duro es su corazón, y los invitamos a cada rato y les insistimos, y hermanos, nosotros oramos por ellos, les hablamos la palabra, queremos convencerlos aquí y allá, y además no se convierten las personas. Entonces pensamos que Dios les ha cerrado el corazón. Incluso hay personas que se atreven a decir, no, es que quizás la salvación no es para ellos. Un momento, mientras estemos en esta tierra, mientras el Señor no haya venido a la tierra, la salvación es para todo el mundo, hermano. Es para todo aquel que tiene oídos y oye, es para todo aquel que abre su corazón y cree a Cristo. Es para todos esos. Entonces, quizás es lo que quiere recalcarnos Dios, hermano, a través de este pequeño pensamiento. Es que quizás no es lo especial que nosotros hagamos, sino que es los propósitos que Él tiene para con aquellos que no lo conocen. Porque la palabra de Dios dice claramente, no es para el que corre, ni para el que quiere, ni para el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quizás Dios quiere tener misericordia de aquellos que nosotros pensamos, estos jamás van a creer porque son de tal denominación, estos jamás van a creer porque viera cómo tienen la mente llena de lectura, llena de quizás de conocimiento de la palabra y de ideas diferentes, pero quizás a eso Dios quiere salvar, quizás a eso Dios quiere alcanzar, porque, hermanos, es lo que Pedro estaba diciendo, jamás he comido cosa inmunda. Entonces, y es lo primero que le dijeron los hermanitos, le dijeron los apóstoles y los hermanos, dice, de toda Judea, se enteraron, dice, de que también los gentiles habían recibido la palabra, fíjese, de Dios. O sea, el recibir la palabra es que se les predicó. Todavía no se habían entregado. Entonces, eso es según lo que estaban pensando ellos. Pero dice, así que
Cuando Pedro, dice, subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. Le dijeron, ajá, hermano Pedro, así que se anda juntando con la chusma, se anda juntando con aquellos que ni siquiera están circuncidados. Fíjese, dice, diciendo, entraste en casa de hombres circuncisos y comiste con ellos. Lo que no sabían es lo que Pedro les iba a contar. Todo lo que Pedro les relató, hermano, de lo que le había sucedido, de lo que Dios le había mostrado, de la manera en que Dios le había abierto los ojos y le había dicho, mira, todos son iguales de aquí en adelante y todo el sacrificio que yo hice alcanzó para limpiar hasta lo inmundo que tú llamas. Aquello que tú pensabas que no se podía comer, hoy puedes comerlo. Pero esa fue una manera de expresarte, Señor. Fue una manera de decirle, ahora ya hay oportunidad para todos. Ahora entran los reptiles, los cuadrúpedos, las aves, esas aves de rapiña, esos malcriados, esos borrachos, esos hechiceros, esos maldicientes, todos aquellos que tú no quieres ni que se te acerquen. Esos entran en la vida eterna. Porque yo morí por ellos en la cruz de Calvario. Yo entregué mi sangre preciosa en la cruz de Calvario. Y yo cargué con todas sus culpas. Yo he tomado sus pecados y los he borrado. Y quiero que les des una oportunidad. Eso es lo que el Señor nos dice en esta noche. Que nosotros, hermanos, no tenemos que hacer excepción de personas. No tenemos que pensar en que los demás no merecen. Si quizás ni nosotros merecíamos nada. O sea, viéndolo en realidad, ni siquiera nosotros merecíamos. No soy digno, dijo Pablo, de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia. Imagínense. ¿Qué quizás no hicimos nosotros? ¿Qué maldades quizás no hicimos contra los hermanos que nos invitaban? ¿Qué maldades contra la iglesia? Quizás fuimos opositores alguna vez y ni siquiera nos dábamos cuenta. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó y nos dio vida y perdonó nuestros pecados y nos dio una oportunidad y nos ha dicho y nos dice que compartamos con todo esta buena noticia. Que no hemos sido llamados, hermanos, a condenar a nadie, que en nuestra capacidad lo único que tenemos es la oportunidad de dar vida eterna para los demás. Somos portadores de vida y de libertad, de paz. Somos portadores de sanidad, somos portadores, hermanos, de perdonar, de que las personas alcancen el perdón a través de la palabra. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que no importa si antes nos circuncidamos o no nos circuncidamos, si te preparaste, si lo conocías o no lo conocías, si eres conocedor de la palabra o no, lo que importa es ahora. Amén. Entonces nosotros no tenemos que negarle la palabra a nadie. No tenemos que negarnos para con nadie, no tenemos que ser de ninguna manera egoístas y pensar que solo nosotros nos vamos a salvar, aunque así sea aquel hermano que más daño nos hace, aunque así sea aquel que menos nos quiere y quizás nosotros tampoco toleramos, a ese también tenemos que hablarle la palabra de Dios. Incluso la palabra, el Señor dijo, orad aún también por tus enemigos, perdónalos. Amén. Entonces, es lo que Dios quiere que entendamos a través de estos versículos que leíamos. Y yo pensé que no había ninguna continuación de cuando Pedro había recibido esa visión, pero aquí cerca en el capítulo 11 usa él el método de lo que Dios le había mostrado, de lo que había pasado en su vida. Amén. Entonces, sé, hermanos, que a veces cuesta, a veces es difícil, porque hay personas que uno quisiera que llegara el evangelio y que la palabra entrara en sus corazones y a la fuerza o como sea, pero opositores, pertenecientes a otras denominaciones y tienen sus raíces en otros ideales, pero todo eso Dios lo puede romper. Esas cadenas Cristo las rompe. Esas cadenas fueron rotas en la cruz de Calvario porque ahí venció nuestro Dios. En la cruz de Calvario venció la muerte y el enemigo. Y todo aquello que ataba al hombre fue roto cuando el velo fue rasgado, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra del Señor. Hablar la palabra del Señor con todos aquellos que abran su corazón. Y hablarle a todos, para acá, para allá, para donde sea, para que todos conozcan de nuestro Dios.
Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche por su palabra. Digámosle, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por que esta noche, Padre, tú nos has hablado a través de tu palabra. Señor, te pido que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, en nuestra alma. Que nuestro corazón, Señor, sea inundado, Señor, de tu conocimiento, de tu obediencia, Señor, de tu paz, de tu guianza. Pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, que nos ayude a poner en práctica tu palabra, Señor. Quiero pedirte, Padre, por cada filial en México, Señor. En cualquier lugar, Señor, que nos estén escuchando, yo te pido, Padre, que tus bendiciones lleguen. Dios mío, que llegue la sanidad a aquel que está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos que quizás, Señor, están pasando necesidad, Padre, seas tú el proveedor perfecto, Señor, de los que quizás, Señor, están pasando persecuciones. Dios mío, seas tú el que los acompañe, el que les dé aliento, el que les dé fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Llega, Señor, hasta los hospitales, Dios mío, donde están quizás algunos de nuestros hermanos enfermos, Señor, o en sus hogares. Padre, yo te pido que tú les fortalezcas, que tú les des sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Porque tu mano de poder no se ha cortado, Señor. Tú sigues obrando milagros. Tú sigues glorificándote, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Te pido, Señor, por esa cadena de oración que tenemos, Señor, desde el día 1 de abril hasta el día 30, Señor. Te pedimos, Padre, que fortalezcas a los hermanos, Señor, que cada día se disponen a ese ayuno, Señor. Y nuestra petición siempre es, Señor, que avives el fuego en nuestros corazones, Señor. Que avives el fuego, Señor, en nuestra vida para poder, Señor, ir y predicar tu palabra, Señor. Para poder ir, Señor, y alcanzar las almas que se han perdido y aquellos que todavía no se han, Dios mío, decidido a entregarse a ti, Señor. Te pedimos que avives ese fuego, Señor, en tu iglesia, en todo el mundo, en este lugar en el que estamos, Señor. Que haya un avivamiento, Señor, en el cual podamos trabajar todos, sabiendo, Señor, que tú estás a las puertas, que tú vienes pronto, Señor. Te pedimos, Padre, por la paz del mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de esos que están sufriendo, Señor, en esas guerras que están pasando, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por este día y por esta oportunidad. Quédate en nuestros corazones, quédate en nuestra vida, Señor, hasta el día de tu venida, Señor. Amén.